vamos a volver a abrir nuestras Biblias allí en Primera Corintios, capítulo 1, y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad son esos tres llamados de Dios que son mencionados en esa primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, y que se va a repetir el mismo esquema en Romanos, capítulo 1. Entonces, 1 Corintios 1, versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y en el versículo 9, estamos resumiendo la lectura, ya lo hicimos la vez pasada. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Decíamos que aquí encontramos los tres llamados de los cuales estamos aprendiendo. El primero, en ese versículo 9, el llamado a la salvación, entendiendo de que esa comunión con su Hijo Jesucristo es posible solamente si nosotros hemos sido librados del pecado, porque nadie que permanece en tinieblas puede tener comunión con Dios. De manera que eso lo mencionamos como el llamado a la salvación. En el versículo 2, el llamado allí es a la santidad, llamados a ser santos, en virtud precisamente de que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Fíjese que primero fuimos santificados y después llamados a ser santos. Y esa expresión llamado a ser apóstol es una referencia al servicio que Pablo estaba rindiendo o haciendo para el Señor. Ese era el ministerio que Dios le había dado, y eso es precisamente un sinónimo de la palabra servicio, ministerio. Entonces, por eso encontramos allí esa tercera referencia como el servicio, el llamado al servicio. Fíjense que es progresivo. También en Romanos capítulo 1, aunque no está en el orden que lo estamos presentando, pero sí en el orden en el cual se da. Romanos capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí tenemos el llamado para el servicio. El versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y entonces él dice en el versículo 7, versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese es el llamado a la salvación. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí está el llamado a la santidad. De modo que estábamos usando no sé si puedo compartir hoy si lo tenemos. Vamos a usar la figura que estábamos usando ese día para que tengamos una guía para irla viendo y aprendiendo acá. Los tres llamados de Dios, basado en esas dos escrituras. Y resumiendo para los que no estuvieron el martes, que es un llamado, y eso indica una invitación que viene de parte de Dios para que nosotros cumplamos o atendamos a su propósito eterno. Porque la palabra llamar es invitar, nombrar o atraer la atención. Vimos ya de eso. Entonces, los tres llamados de la salvación o el llamado de Dios que encontramos ahí, como lo hemos indicado, el primer llamado, llamado a la salvación, porque somos salvos, llamados o somos nombrados salvos, llamados a la santidad, somos nombrados santos, llamados al servicio, somos nombrados siervos.
Ahora, la forma como lo estamos planteando es el orden en el cual se da estos llamados. ¿Por qué indicamos esto? Porque una persona no puede ser santo si todavía no es salvo. Y una persona no puede servir a Dios o ser llamada para servir a Dios si no es santa y si no es salvo. Entonces ese es el orden progresivo en el cual Dios hace el llamado. Primero nos salva, después nos da ese carácter de santo, nos santifica y nos capacita para el servicio. Porque una de las condiciones que Dios tiene para aquellos que van a servirle es precisamente la santidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ya que la semana pasada, o el martes, perdón, ya hablamos acerca del primer llamado, el llamado a la salvación, que es un llamado que Dios hace por amor, por fidelidad, lo hace a través de la persona del Señor Jesucristo, y es un llamado para todo ser humano. Y entonces nos corresponde hoy a el llamado a la santidad. Y es lo que vamos a tratar de abarcar hoy, ese llamado a la santidad y el llamado al servicio. Entonces, continuamos con ello. La santidad es una palabra que ha sido muy distorsionada actualmente. De hecho, hay muchas personas que consideran que la santidad es un imposible para los seres humanos. Hay dos extremos. Algunos piensan que ningún ser humano puede ser santo. Y otros creen de que hay algunos que son santos, que han sido santificados después de muertos. Entonces, son dos cosas totalmente contrarias a lo que le enseña la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que decir que la santidad es una característica o un atributo divino. Realmente, cuando se habla de santidad, estamos pensando en el significado de esa palabra. Su significado primario es puro, apartado del pecado. Eso es lo que es un ser santo, lo que significa ser santo, puro y apartado del pecado. Allí, en ese significado primario, se aplica a Dios, porque en Dios no hay pecado, porque Dios es un ser puro, y por eso ese es uno de sus atributos divinos, la santidad. En él no hay ninguna tinieblas, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Además que en Dios no hay ninguna atracción hacia el mal o hacia el pecado. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, entendiendo que la santidad es precisamente lo opuesto al pecado. Sin embargo, esa misma palabra santo, como lo encontramos en las escrituras, tiene otras dos connotancias, otros dos conceptos que tiene que ver con limpio y con consagrado para Dios. Ahora, cuando hablamos de limpio, entonces sí aplica a nosotros, mas no aplica a Dios. ¿En qué sentido? Algo que ha sido limpio es algo que, habiendo estado sucio, ha pasado por el proceso de la limpieza y de la purificación. Eso aplica exclusivamente a nosotros los creyentes, que un día estábamos en el pecado, viviendo en las tinieblas de este mundo, y que hemos sido purificados y limpios. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso nosotros somos limpios del pecado. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos o hace referencia a la Escritura a un creyente que es santo, está pensando principalmente en aquellos que han sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Ahora, no hay una persona que haya sido limpiada con la sangre de Jesucristo y que no sea salva.
Por eso decimos que la salvación es primero, aunque eso es para por lo menos poner un orden, aunque eso es inmediato en el momento de creer. Y en ese sentido, entonces nosotros podemos indicar a lo menos esas tres razones por las cuales podemos decir a la luz de la Escritura de que somos santos. Algunos piensan que para que una persona pueda ser santa ya tiene que estar en el cielo. Y no es así. Todo verdadero creyente delante de Dios es un santo. Y así debe vivir en santidad. Entonces, ese es el principio que encontramos de la palabra, el significado de la palabra santo aplicado a nosotros, unos que hemos sido limpiados. Porque recordemos que nosotros en nuestro estado natural no nacimos puros. Porque la Biblia dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿puede una persona que ha nacido en el pecado, que ha sido concebido en maldad y que ha practicado el pecado durante toda su vida, llegar a ser santo? Sí. ¿Cómo? Por la fe en el Señor Jesucristo, por la obra santificadora de esa sangre derramada por el Señor en la cruz. Por eso dice en el versículo de 1 Corintios, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios. Y yo quiero que ustedes pasen allí y pongamos nuestros ojos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, para que notemos los detalles allí. Él dice, a la iglesia de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que significa la palabra iglesia? Eso es fuera de, llamados o convocados. Entonces, cuando se habla de la iglesia de Dios, se hace referencia a aquellos que han sido sacados o llamados a salir fuera de el pecado y del mundo. Eso es la iglesia de Dios. No hay ninguna persona que llegue a ser iglesia de Dios en el sentido espiritual, o que llegue a ser parte de la iglesia de Dios, sería el concepto más adecuado, que no haya respondido a ese llamado, que no haya salido del mundo y del pecado. Una persona que no ha salido del mundo, que no ha dejado el pecado, no puede pertenecer a la iglesia de Dios. Porque el significado literal de esa palabra iglesia es precisamente los sacados de para ser reunidos o convocados a. Entonces, él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y alguien pudiera decir, bueno, pero aquí hay un error, debería ser primero a los llamados a ser santos y después santificados. Pero no, el Espíritu Santo no se equivocó cuando por medio del apóstol, él dice lo que ocurrió en cada uno de esos que pertenecen a la iglesia. ¿Qué caracteriza a los miembros de una iglesia? Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando en el sentido total, de todos aquellos que por haber creído en el Señor Jesucristo hemos sido añadidos a la iglesia universal, como es el término que se usa, o la iglesia total. ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero miembro de esa iglesia total, de esa iglesia de Cristo? Es que ha sido santificado en Cristo Jesús. ¿Y cuándo ocurrió esa santificación? ¿A qué se refiere a la santificación? La santificación se refiere a la acción de Dios de limpiarnos y de purificarnos de nuestros pecados, sacándonos de este mundo y apartándonos para Él. Porque ese es el otro sentido de la palabra santo, uno que ha sido consagrado para Dios. Y esas dos acciones están implícitas en la palabra santificar. Cuando hablamos de que Dios nos ha santificado, se refiere a que nos ha sacado
de ese mundo de pecado, de esa condición, nos ha limpiado con la sangre de Cristo y nos ha consagrado para Él. Cuando hablamos de consagrar, se refiere a hacernos para su uso o para su servicio especial. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero está asociado al siguiente llamado, que es el llamado al servicio. Por eso decimos que una persona que quiera servir al Señor, o más bien que pueda, en el sentido de lo que la Biblia dice, que puede servir al Señor, es uno que haya sido santificado. Por eso el servicio de muchas personas que no son salvas no tienen valor eterno. Hay algunas personas que quisieran como agradar a Dios haciendo obras para Él, pero no son salvas. Ahí están los hijos de padre cristiano que quieren ayudar a barrer el local, que quieren ayudar a repartir tratados, que quieren ir a acompañar para allá. Eso no está mal, el quererlo hacer, pero entienda que ese servicio no tiene valor para Dios mientras usted no haya sido santificado de sus pecados. Porque para que su servicio sea agradable a Dios, su vida tiene que ser agradable a Dios y usted tiene que haber sido limpio de sus pecados. Por eso nos dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense que hay muchas obras allí, entre comillas, para Dios, pero que no son reconocidas por el Señor. Dice, no os conozco. Porque lo que realmente a Dios le agrada es primero la obediencia antes que los sacrificios. Por eso que es una condición para el servicio, pero que todo verdadero creyente debe haber pasado por la santificación en Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando una persona, cuando usted, querido hermano, cuando yo fui santificado. Bueno, posicionalmente, cuando hablamos posicionalmente, es en nuestro estado delante de Dios por medio de Jesucristo. Posicionalmente fuimos santificados en el momento en que le aceptamos a Él como nuestro Salvador. Cuando le pedimos a nuestro amado Señor que nos limpiase de todos nuestros pecados, que nos perdonase y lavase con su sangre, ese día fuimos santificados. Y desde ese día en que cada uno recuerda como el día de su conversión o en el día en que creyó al Señor Jesucristo, aceptándole como Salvador, desde ese día fuimos santificados posicionalmente delante de Dios, hechos santos. Porque no solamente el Señor nos limpió de nuestros pecados, sino que nos consagró para Él. Y por eso que él dice aquí a los santificados en Cristo Jesús y después dice llamados a ser santos. Ahora, ese llamado a la santidad es un llamado diario. Y ahí está entonces implícita lo que es la santidad práctica. Ya somos santos, pero entonces debemos practicar la santidad. No es que somos santos porque practicamos la santidad. No es ese el orden. Y entiéndanme, por favor. Realmente debemos practicar la santidad porque ya Dios nos ha hecho santos. Ese es el orden que Dios ha establecido y por eso una persona que es santa va a evidenciar esa realidad en su vida por medio de la santidad práctica que diariamente va a mostrar en toda su manera de vivir. Entonces, ¿por qué somos santos?
Somos santos porque hemos sido santificados en Cristo Jesús. Lo segundo, ¿por qué somos santos? Somos santos porque recibimos el espíritu de santidad. ¿Cuál es el espíritu de santidad? El Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que todo verdadero hijo de Dios se va a caracterizar, o hay un sello sobre él, que es el sello del Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo, el sello mismo que va a darnos, va a dar evidencia y que va a ser la garantía de lo que somos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Puede una persona que tenga el Espíritu Santo no ser santo? ¿O puede una persona que tenga el Espíritu Santo no poder practicar la santidad? Eso la respuesta es obvia. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que ser un santo. Y si tú eres un santo, entonces tú estás apto para practicar la santidad. No, hermano, es que yo no puedo, que es muy difícil, que la carne. Bueno, mire, la carne suya, el mundo y el diablo no son más poderosas que Dios. ¿O es que acaso el diablo es más grande que el Espíritu Santo? ¿O es que su carne es más grande que el Espíritu Santo? En ninguna manera. Entonces no tenemos excusa para no vivir la santidad. Ya lo somos. Dios nos capacitó, nos hizo actos y nos dio la vocación, porque la Biblia dice que hemos sido llamados con llamamiento santo. Ahora, esas son, uno pudiera mencionar muchas otras cosas, pero quise solamente resumir esas tres. ¿Por qué somos santos? Porque fuimos santificados en Cristo Jesús y porque recibimos el espíritu de santidad. Ahora, la otra razón bíblica, y ustedes pueden leerlo allí, las referencias están allí en las que tenemos al lado entre paréntesis. Sin embargo, esa es una sola. Hay muchos otros versículos que pudiéramos adicionar para complementar esto. Ahora, somos hijos de un Dios santo. Esa es la tercera razón que podemos expresar acá. Somos santos porque somos hijos de un Dios santo. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, el capítulo 1, versículo 5. Como así el que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hermanos, el Dios al cual nosotros hemos creído, el Dios que es nuestro Padre, ¿es santo o no es santo? Es santo. Esa es una de sus características que ha dejado impresionado a hombres en el pasado y que debe también impresionarnos a nosotros. Mire, por ejemplo, cuando él se le apareció a Moisés, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisa santo es. ¿Por qué era ese lugar? No es que Sinaí era un lugar súper santo, no. Lo que estaba haciendo de aquel momento eso era la presencia del Dios santo. Y cuando Isaías vio la gloria de Dios, Isaías no quedó impresionado por la omnipotencia de Dios. Él no quedó impresionado por la omnipresencia de Dios, que son atributos divinos que impresionan. Él quedó impresionado, Isaías capítulo 6, por la santidad de Dios. Porque aquellos querubines decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y sabe, en el cielo, una de nuestras mayores adoración va a ser en ese sentido a la santidad de Dios. Y todo lo que tiene que ver con Dios nos habla de su santidad. Usted recuerda
en el tabernáculo, Dios mandó al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que entraba una sola vez al lugar santísimo. Y por eso él tenía unas vestimentas especiales que Dios le había colocado. Entre esas vestimentas tenía una mitra, que era como un gorro sobre la cabeza. Y usted recuerda qué era lo que Dios mandó a colocarle a Aarón sobre esa mitra, lámina de oro. Le colocó una lámina de oro que tenía algo escrito allí en el tabernáculo. Y lo que decía cuando Aarón, el sumo sacerdote, entraba en aquel lugar, ¿cómo se llamaba el lugar donde estaba el arca? Lugar santísimo. Y cuando Aarón entraba en ese lugar, decía en su frente, en una lámina de oro, santidad a Jehová. Mire, algo que la gente le gusta hablar del amor de Dios, del poder de Dios. Pero la Biblia hace mucho más énfasis en la santidad de Dios. Y eso es algo que no debemos perder nosotros de vista. Cuando él llamó a los sacerdotes al servicio, si algo le dijo él a ellos, vosotros os consagraréis a mí y seréis santos porque yo soy santo. Eso que está citando el apóstol allí es lo que Dios le dijo a los sacerdotes cuando estaban siendo consagrados. Entonces, él dice que nosotros, teniendo un Padre que es santo, deberíamos mostrar el mismo carácter. Sé santo así como Él es santo. Ahora, no está hablando de una opción. Como algunos dicen, bueno, eso es secundario. Cada quien decide si practica la santidad o no. En ninguna manera. Es un mandamiento que tiene carácter divino, carácter de ley. Dios está diciendo, sed santos. No, que a motivo de conciencia, que cada quien es... No, si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser santo, porque ya Dios te ha hecho santo. Entonces lo que está indicando aquí es, practica la santidad. Ahora, ¿qué es la santidad práctica? ¿De qué se trata eso? ¿De que estemos nosotros así con las manitos hacia arriba viendo? No, eso no es santidad práctica. La santidad práctica implica todo nuestro ser. Por eso leemos allí, debemos ser santos ¿en qué? Hay algunos que son unos santos, pero en el culto, nada más en la reunión. Pero cuando salen de la reunión, parece que se le olvidó la santidad. Y no, la Biblia dice que nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Hay otros que dicen, y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, porque ¿en qué debemos ser santos? ¿Hasta dónde abarca la santidad que nosotros debemos practicar? Uno dice, bueno, uno es santo, pero por dentro. Dios mira el corazón. Y contar que mi corazón sea puro, lo demás no importa. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23, antes, en el versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Eso es santidad, apartarse del pecado. Entonces, después que darse de eso que pudiéramos decir que es el concepto, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, no es una sola parte, como la parte de adentro. Soy santo por dentro. No, santifique o santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo debo ser santo en el espíritu, ser santo en el alma y ser santo en el cuerpo. Mi cuerpo debe reflejar la santidad que profeso. Yo no puedo ser santo por dentro nada más. Yo tengo que ser santo por dentro y por fuera, todo mi ser. Y cuando habla de todo el ser, el espíritu tiene que ver con todo
la parte espiritual, pero también con la parte que atañe al conocimiento. En eso debo ser yo santo, en todo lo que yo pienso, en todo lo que hay en mi mente, debe ser santo. Mis pensamientos deben ser puros para Dios. Pero también en toda el alma, mis sentimientos deben ser puros para Dios. Todo lo que pueda expresar como un sentir en mi vida debe ser santo. Y todo nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, que dice el apóstol Pablo, es templo del Espíritu Santo. Y por eso él dice que nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, porque no es nuestro, un cuerpo que ha sido comprado con sangre, que ha sido santificado en Cristo Jesús, y que por eso entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y por eso debemos honrar a Dios o glorificar a Dios aún con nuestro cuerpo, pero también con el espíritu, con el alma, todo nuestro ser. Pero aunque eso, uno pudiera decir que todo nuestro ser involucra todo lo que somos, pero el apóstol, escribiendo a los romanos, en el capítulo 12, él dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, nuestros pensamientos deben ser puros, nuestros sentimientos, nuestras intenciones del corazón deben ser puras, porque nosotros debemos comportarnos como lo que somos, santos. Ahora, ¿cómo hacemos eso posible? Sencillamente apartándonos del pecado y acercándonos, consagrándonos para Dios. Cuando usted y yo entendamos, yo le pertenezco a Él, mi vida, mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi todo es de Él. Entonces yo voy a comportarme conforme a la dignidad de lo que soy, apartado para Él. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Eso no debe ser un simple anhelo, debe ser una realidad cada día en nuestra vida. Y cuando venga la tentación, cuando venga el mundo, mire cómo actúa Satanás. Los tres enemigos del creyente. ¿Cuáles son los tres enemigos del creyente? El diablo, el mundo y la carne. Aunque los mencionamos de manera diferente y los podemos distinguir, sabemos que los tres actúan unidos. Porque el diablo, por medio de las cosas de este mundo, trata de atraer nuestra carne. Y es allí entonces cuando nos lleva al pecado. Porque si no hubiera en nuestra carne pecado, la presencia del pecado, no sintiéramos la atracción a este mundo y por eso Satanás no pudiera tentarnos. Pero él, el tentador, nos logra atraer hacia el pecado por medio de las cosas de este mundo, incitando nuestra carne. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestra carne, pecamos contra Dios. Concebimos el pecado. Y entonces lo que es la santidad práctica tiene que ver con apartarnos de aquello que es pecaminoso, de aquello que nos contamina. Por eso el apóstol dice que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Que nosotros como creyentes, a la luz de la palabra de Dios, debemos entender cómo es el carácter de Dios. Que lo que estamos haciendo sea conforme a lo que Él nos aprueba en su palabra. Y que no sea para satisfacer nuestra propia carnalidad, porque cuando satisfacemos nuestra carnalidad, contristamos al Espíritu.
ese Espíritu Santo que hay en nosotros. Pero dice también que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente santos en la iglesia, santos en la universidad, santos en el trabajo. Mire, yo tuve un compañero de trabajo que él escuchó de uno que profesaba ser cristiano, evangélico. Dice, ese evangélico. No, si es evangélico, entonces yo soy pastor. Pues es un diablo. Así se expresaba, era el testimonio que tenía aquel creyente entre sus compañeros de trabajo. Eso quiere decir que él se comportaba de una manera en las reuniones entre los hermanos y otra totalmente diferente en su lugar de trabajo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos manifestar o practicar la santidad en toda manera de vivir. Pero tenemos que avanzar, este tema es muy amplio, pero por el tiempo tenemos que avanzar al llamado al servicio. Y sigue estando relacionado con lo que acabamos de decir. Bueno, si usted se da cuenta, lo que pusimos aquí de figura es precisamente, esta figura representa al sumo sacerdote. Este gorro que él tiene en la cabeza, este gorro es la mitra. Y esta lámina de oro que está acá, en esa lámina de oro era donde se imprimía esas palabras, santidad a Jehová. De manera que eso lo tenía él en su frente. Cada vez que se acercaba a Dios, no podía perder de vista eso. Ahora, este que está acá no es un sumo sacerdote, no es un sacerdote, perdón, no es un sumo sacerdote, sino es de los levitas, los que hacían el sacerdocio dentro del tabernáculo y después del templo, pero que no entraban al lugar santísimo. Sin embargo, según lo que había sido dispuesto, ellos servían dentro del tabernáculo. Pero lo que era interesante es que aún ellos debían también vestirse de blanco, de lino blanco. Y el lino blanco representa pureza, representa santidad. Y entonces, eso para hacernos entender de que una característica principal de una persona que sirve a Dios es precisamente que sea santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y también podemos decir, sin santidad nadie puede servir al Señor. Y ese principio lo vamos a deducir de lo que Dios estableció para aquellos que estaban siendo consagrados para sus servicios allí en el tabernáculo. Si ustedes recuerdan la consagración de los sacerdotes, de los levitas, precisamente la primera condición que Dios estaba estableciendo para con ellos es que ellos tenían que ser santos, porque al Dios que estaban sirviendo era un Dios santo. Eso lo leemos allí en Levítico. Déjeme buscar la porción. Ese está en el capítulo 8. Cuando él está consagrando a Aarón y a sus hijos. Y él va a indicar allí el versículo, por favor, perdóneme que no le consigo rápido. Acabo de perder la porción, pero es lo mismo que se menciona allí en Primera de Pedro, capítulo 1, el que hemos leído. Levítico 11. Perdone, que es Levítico 11. Y el versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis
vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo Jehová, porque yo soy Jehová que hago subir de la tierra de Egipto para vuestro Dios, y seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es servir? La palabra servir que aplica para el servicio de Dios, porque no es una palabra especial que se usa en la escritura para indicar el servicio a Dios. El servicio a Dios se utiliza esa misma palabra que nosotros conocemos como diaconía, que tiene que ver con un servicio. Y de ahí es donde viene la palabra que nosotros utilizamos como los diáconos. Y sencillamente un diácono es uno que hace un servicio. Eso es lo que significa la palabra diácono, porque el diácono viene de diaconía, la palabra diaconía significa servicio, trabajo, obra. Eso es lo que es la palabra diaconía. Es la misma palabra que se traduce también en nuestro idioma como ministro. Un ministro es un diácono, un ministro es un servidor, un ministro es un obrero. Era la misma palabra que se usaba para aquellos esclavos que tenían dentro de la casa de sus amos, tenían responsabilidades como lo que conocemos nosotros de mayordomo, mayordomía. Entonces, él no dejaba de ser esclavo, pero por la dignidad de su servicio, entonces, o por la magnitud de su responsabilidad, era mayor la dignidad de su servicio. Sin embargo, la palabra servir literalmente es ser actos o útil para el fin con el cual ha sido creado. Eso es servir. De una manera que cuando nosotros hablamos por ejemplo, un celular, nosotros hablamos de un celular. Si ese celular no me sirve a mí para llamar o para enviar mensajes, ese celular sirve. No sirve. Aunque yo lo agarre para otra cosa, aunque yo lo agarre, no sé, para martillar o cualquier otra cosa que pueda hacer yo con el celular, pero si no me es útil para lo que él fue diseñado, entonces no podemos hablar de que sirve. Entonces, la palabra servir tiene que ver con eso. Se habla de un servicio en el sentido de aplicado a una cosa o a una persona cuando ella está cumpliendo con la función o con la utilidad con la cual fue creada o diseñada. Ahora, nosotros estamos llamados a servir a Dios. Y servir a Dios es por medio de nuestros semejantes, por medio de su pueblo principalmente y también del prójimo. Pero es porque para eso hemos sido aptos y capacitados por Dios. Dios nos pone o nos asigna la responsabilidad de servirle, pero es porque ya Él nos ha capacitado. A algunos los capacita para una cosa, a otros los capacita en otra, pero en fin, todos tenemos capacidad dada por Dios a través de su Santo Espíritu para que podamos servirle, para que podamos hacer una obra para la gloria de Él. Y pudiéramos ampliar mucho más lo que es el servicio, pero lo que queremos enfatizar es que, querido hermano, tú y yo, desde el momento en que fuimos salvos, Dios nos hizo acto para servirle. Ahora la pregunta es, ¿le estás sirviendo conforme al diseño que él ha programado para ti? Porque lamentablemente a veces queremos servir a Dios en lo que mejor nos parezca. Y no, nosotros debemos servir a Dios en lo que Él nos ha encomendado o lo que Él ha designado para nosotros. Mire, si el Señor no lo ha preparado y no lo ha capacitado para ser misionero, usted no debe estar no debe pensar en ser misionero. Más bien debe tratar a la luz de la palabra, en comunión con el Señor, tratar de
aprender del Señor cuál es la obra que Él tiene para usted. ¿Por qué? Porque el ojo no puede hacer lo que le corresponde hacer al pie. Aunque el pie es útil para una cosa y el ojo es útil para otra cosa, uno no puede hacer el trabajo de otro. ¿Usted se imagina nosotros pisando con los ojos? Es una locura. Y viendo con los pies, menos. ¿Por qué? Porque ambos han sido diseñados por Dios para un servicio especial. Entonces, nosotros debemos, a la luz de la palabra de Dios, tratar de entender cuál es la obra para la cual el Señor me está llamando a servirle. Pero cuando nosotros descubrimos eso, hay condiciones de cómo debemos servir. Debemos servir a Dios con amor. Eso en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice que es una obra de amor. Hay otros versículos que hablan también acerca de eso, pero me llamó la atención el 6 y el 10, que Él no va a olvidar las obras de amor que hemos hecho. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor. Fíjese que la palabra aquí servicio se cambia por trabajo porque es un sinónimo. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, el servicio se hace a Dios o hacia Dios, por amor a Dios principalmente, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero la obra se hace en medio de los santos, en medio del pueblo de Dios. Yo no puedo pretender servir a Dios y no quiero servir a los santos. Entonces, pero lo que me debe mover a mí a servir a Dios y a servir a los santos es el amor hacia Él. Ahora, eso hay que evaluarlo constantemente, porque a veces podemos llegar al punto de los creyentes de la asamblea en Éfeso, que ellos seguían sirviendo a Dios, su arduo trabajo, dice allí, pero habían dejado su primer amor. Hermano, un servicio que se hace para Dios sin amor no tiene recompensa eterna. Por eso, si estamos sirviendo a Dios, debemos estarlo haciendo con amor hacia Él. Y es que ese amor se desborde para con el pueblo del Señor también. Pero también debemos hacerlo con humildad. Según dice Hebreos, ahí cometí un error porque no existe Hebreos 20. Hechos 20. En Hechos 20, capítulo 10, versículo 19, por favor, me dispensan ese error. Él dice allí que nosotros, hablando del apóstol, el apóstol estaba sirviendo con humildad. El versículo 19 de Hechos 20. Él dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos, sin ninguna jactancia, con humildad. La otra condición allí de cómo debemos servir al Señor, con fervor. Según Romanos, versículo 20, versículo 12 y versículo 11, él dice que debemos ser sirviendo fervientemente. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice también que debemos hacerlo con temor y con reverencia. No podemos servir a Dios livianamente o hacerlo sin ningún respeto de lo que significa servir al Señor. Debemos hacerlo con la dignidad y con ese temor. Cuando hablamos de temor es respeto y reverencia a Dios. Porque así es como Dios le agrada que le sirvamos. Sabemos que nos hemos quedado cortos en todo lo que pudiéramos seguir diciendo y ahondando sobre esto, pero la idea es nosotros seguir indagando. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros le sirvamos? Y que a la luz de estas enseñanzas podamos ser animados para corresponder a ese llamado que Dios nos está haciendo, que es un llamado constante,
que aunque respondimos la primera vez cuando fuimos salvos, es algo que debemos continuar atendiendo a esa invitación, porque el Señor nos invita. Y la idea del llamado es la invitación que Dios nos está haciendo a la salvación, a esa salvación diaria, a ser libre del pecado constantemente por medio de la palabra. El llamado a la santidad, apartarnos de toda iniquidad. Como dice el apóstol, la gracia nos enseña que renunciemos a toda impiedad y deseos mundanos. Debemos hacerlo por atender al llamado de Dios, por la invitación que Dios nos está haciendo. Y debemos entonces también atender al llamado, a su invitación a servirle, pero a servirle como Él quiere, no como mejor nos parezca. Y entonces son algunas de las cosas que nos van a nosotros a mantener en esa comunión constante con nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos, y que Él haga prosperar grandemente su palabra en nuestros corazones. Amén.